Negociación que se mantiene con el Fondo Monetario Internacional por una deuda, ¿sí?, contraída hace algunos años atrás, ascendería a los 44.000 millones de dólares, un préstamo que no pasó por el Congreso. Y para entrar y profundizar un poco más en este tema vamos a dialogar con el economista Pedro Gaite, a quien ya estoy saludando. Pedro, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, Pedro. Bueno, está en la agenda, ¿no?, la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Por allí en algún momento se sostuvo que no era necesario, que había que esperar. Pasaron las elecciones. Bueno, parece que agarró el apuro por la negociación. ¿Por qué es tan importante negociar esto? ¿Y qué es lo que se está negociando en todo caso? Lo que se está negociando es cómo se le va a pagar al Fondo Monetario Internacional, que recordemos está de nuevo en la economía argentina, producto de los 4 años de gobierno macrista, un modelo basado en la valorización financiera, en el que el país se endeudó como nunca antes en su historia, y básicamente esos dólares que entraron se fueron por vía de la fuga. Así como entraron, se fueron. Eso duró 2 años. Cuando los acreedores privados dejaron de prestarle, el gobierno anterior acudió al Fondo Monetario Internacional y lo único que hizo fue comprar un poco más de tiempo, porque esos dólares también, así como entraron, se terminaron yendo. El esquema de pagos al Fondo Monetario Internacional, además, está muy concentrado en 2022 y 2023. Fue una deuda a muy corto plazo y así como está, claramente la Argentina no lo puede pagar, porque no tiene con qué, no tiene acceso al mercado internacional, tiene pocas reservas en el Banco Central y claramente no le puede pagar los más de 20.000 millones de dólares que le tendría que pagar si se atara al acuerdo anterior. Se está llegando, digamos, a un punto culmine en la negociación, diría, porque justamente ahora empiezan los vencimientos más grandes. Hasta este momento se le pagaron alrededor de 5.000, 6.000 millones de dólares en concepto de intereses, pero ya el año que viene arrancarían los vencimientos más importantes, como decía recién, más de 20.000 millones de dólares a lo largo del 2022, y por lo tanto hay que definir qué se va a hacer. Se va a llegar a un nuevo acuerdo en el que se refinancien esos pagos, no se le va a pagar. Creo que las alternativas hoy por hoy son básicamente 3. Una es un acuerdo tradicional de facilidades extendidas, que básicamente lo que hace el Fondo Monetario Internacional es justamente refinanciar los pagos. Por ahí da una ventana de tiempo hasta el momento en el que se empiezan a pagar el vencimiento del capital y extiende un poco el horizonte del tiempo y a cambio exige una serie de reformas. Para empezar, un ajuste bastante ortodoxo del gasto público, en prácticamente todas las partidas del gasto, y reformas estructurales que tienen que ver con el mercado laboral, que en general son reformas flexibilizadoras, Claro. reformas regresivas en el sistema tributario, reformas previsionales que también son regresivas y que, en definitiva, todas estas empeoran las condiciones de vida de la gente y tampoco creo que serían una solución desde el punto de vista macroeconómico. Muchas veces también lo que exige es dejar flotar el tipo de cambio. Eso en el contexto actual seguramente generaría una devaluación que también generaría mayor inflación, mayor caída del salario real y caída de la actividad económica. Esa es una solución que creo que es solución entre comillas, ¿no? Porque claramente no solucionaría nada. Creo que es el peor escenario posible. Un acuerdo de ese tipo con el fondo creo que sería lo peor que podría hacer la Argentina en este momento. La otra alternativa... Sí, discúlpame, Sí, perdón. en este paisaje que estás pintando, trazando en todo caso, es algo bastante conocido ya por los argentinos, ¿no? Ni hablar. Lo sufrimos nosotros en carne propia. La crisis de la convertibilidad en buena medida fue eso, fue el fondo también sosteniendo un esquema macroeconómico y cambiario que era totalmente insostenible y que terminó implosionando. Lo sufrieron países de Europa, lo sufrió Portugal, lo sufrió Grecia. La caída del Producto Bruto, del salario real, de todos los indicadores sociales de Grecia al aplicar ese tipo de políticas, muestran a las claras que esa no es una solución. Claramente no es una solución en términos sociales y tampoco en términos macroeconómicos, porque se ordenan las variables macroeconómicas,
pero la variable de ajuste es la gente. Aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, claramente por eso ese me parece que es el peor escenario posible. El otro escenario, estaba diciendo, es tensar la cuerda al máximo posible, que eso puede derivar en un default. Es decir, si la Argentina se planta de verdad en, mirá, este préstamo fue irregular, como vos decías, no pasó por el Congreso, pero también violó normas internas del Fondo Monetario Internacional. Le prestó a la Argentina muchísimo más de lo que hubiese correspondido, de acuerdo a la cuota que tiene la Argentina en el organismo, violó su estatuto que plantea que no se puede prestar dinero para financiar formación de activos externos, o sea, en criollo, la fuga de capitales, y fue exactamente lo que pasó en la Argentina, ya que Argentina podría tener elementos que creo que no los exploró como debería haberlo hecho en estos 2 años que tuvo, y si se planta fuerte hoy, eso puede desembocar en un default. No creo que sea la mejor alternativa, tampoco creo que sea la más probable, y lo que creo que va a terminar ocurriendo, y en algún punto sería quizás en este momento lo más conveniente, entendiendo esto, que es más que una solución, es un control de daños, ¿no? El daño ya está hecho, el Fondo Monetario Internacional está nuevamente auditando la política económica de la Argentina, hay que devolverle 44.000 millones de dólares, y en ese escenario creo que lo que habría que intentar hacer es llegar a un acuerdo que tenga las ventajas de un facilidades extendidas, es decir, que permita algunos años de changüí para empezar a pagar el capital y que sea un horizonte de 10 años para pagar ese capital, y que no imponga todas estas reformas estructurales regresivas y que empeoran las condiciones de vida de la gente que suelen acompañar a este tipo de programas. Ahí Pedro, la Argentina... ¿tiene el Gobierno Nacional margen de acción para poder, en todo caso, ingresar a un escenario posible como este, el tercero que estás planteando? Creo que tiene margen de acción, como decía recién, tiene cartas para jugar sobre la mesa. El Fondo Monetario es consciente de que el préstamo que le otorgó al gobierno anterior fue un papelón. Fue un papelón y lo reconoce el fondo y lo reconoce la comunidad internacional, los países desarrollados. Es decir, desde ese punto de vista hay cierto margen para negociar. Lamentablemente hoy la situación económica y sobre todo el capital político, diría, de la Argentina, está bastante más deteriorado que hace 2 años cuando asumió Alberto Fernández. Creo que ese era un momento que quizás para plantarse de una manera más seria y poner esta alternativa de no pago realmente sobre la mesa. Creo que era una amenaza más creíble y, en caso de materializarse, menos nociva para el país. Hoy creo que ese margen de maniobra y ese poder de negociación está algo diezmado para la Argentina, pero aún así creo que lo tiene que explotar al máximo. De nuevo, una situación de default no sería conveniente, pero no sería el peor de los escenarios. El peor escenario es un programa de facilidades extendidas con todos los condimentos tradicionales que eso impone, que es lo que estábamos charlando recién. El economista Pedro Gaite, en diálogo con Canal 20 Noticias. Muchas gracias, Pedro, por este contacto. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.